El cerebelo es la porción más voluminosa del cerebro posterior. Va a constituir la parte del encéfalo que se va a situar en la región posterior en la base del cráneo. Está colocado por debajo de los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales, de los que va a estar separado por la tienda del cerebelo. Ocupa totalmente las fosas cerebelosas del hueso occipital. Por abajo, la amígdala cerebelosa va a penetrar en la parte superior del conducto raquídeo y se pone en contacto con la porción posterolateral del bulbo. Su configuración exterior. Podemos encontrar en él una cara superior, una inferior y una anterior. En la superior presenta en la línea media una saliente longitudinal que está dividido por una serie de surcos que constituyen el vermis superior. A los lados es la cara superior de los hemisferios cerebelosos. La cara superior está en relación con la cara inferior de los lóbulos occipitales del cerebro, de los que está separado por un tabique fibroso que es dependiente de la otra madre y que recibe el nombre de la tienda del cerebelo. Su cara inferior. Esta cara presenta en la línea media una profunda hendidura que es la vallécula. En el fondo de este surco un saliente alargado y dividido en segmentos que es el vermis inferior. En la unión del tercio anterior con el tercio medio del vermis va a existir una eminencia de cuyos lados se desprenden dos prolongaciones que van a penetrar en los hemisferios correspondientes y recibe el nombre de eminencia crucial o pirámide de Malacarne. Por ser el punto de convergencia de estas prolongaciones se llaman brazos anteriores y posteriores. Delante de los brazos laterales de la eminencia crucial, el vermis cambia de nombre y se llama úvula. Cara anterior. Presenta la forma de una cavidad amplia que abarca la cavidad del cuatroventículo. En la línea media y en la parte superior de su cara se encuentra la língula, que se continúa hacia arriba por la válvula de Busens. En la misma línea media se halla la extremidad anterior del vermis inferior, también conocido como nódulo, de cuyos bordes laterales se desprenden dos membranas blancas, que son las válvulas de Tarín, y estas se extienden al nódulo a la parte interna en un pequeño lóbulo denominado lóbulo del neumogástrico. Las válvulas de Tarín presentan un borde posterior que se pierde en la sustancia blanca del cerebelo, así como uno anterior que continúa hacia abajo con la membrana tectoria. Esta sirve de techo a la porción vulvar del cuarto ventrículo. La cara inferior de las válvulas corresponden al lóbulo cerebeloso y todos a los lados de la porción anterior del vermis, llamado amígdala. La circunferencia o borde del cerebelo separa la cara superior de la inferior y en su parte posterior y medio una escotadura en cuyo fondo se va a encontrar la extremidad posterior de ambos vermis. La división de la superficie del cerebelo. Este se va a dividir en dos lóbulos laterales y un lóbulo medio. El lóbulo central, como los laterales, recorridos por gran número de surcos. Según su profundidad se dividen en surcos de primero y de segundo orden. Los primeros penetran hasta la sustancia blanca central y son en número de 12 por término medio. El de mayor importancia es el surco de Vic de Acier. Es un surco profundo que recorre por el borde circunferencial del cerebelo y se va a dividir al hemisferio en una parte superior y otra inferior, y termina por delante en el lóbulo del neumogástrico. Del punto terminal de este surco parte otro que es el surco primo o fisura prima y divide al hemisferio cerebeloso en dos lóbulos, uno anterior y otro posterior. El anterior, también llamado lóbulo cuadrangular, comprende los centros de coordinación de los músculos de la cabeza. El lóbulo posterior, a su vez, va a quedar subdividido por el surco de Vic de Acier en dos lóbulos secundarios, que es el lóbulo superior o semilunar superior, y el inferior a su vez va a estar subdividido en otros dos lóbulos, que corresponden al semilunar inferior y al digástrico. Este contiene en su concavidad al lóbulo esfenoidal o amígdala cerebelosa. Los surcos de profundidad variable que recorren el cerebelo dividen la masa nerviosa en lóbulos, láminas y laminillas. En la cara superior los surcos se extienden sin interrupción y limitan atrás la língula cerebelosa, el lóbulo central y el montículo, en el que se distinguen el cumen y el declive. En el vermis inferior los surcos transversales limitan de adelante a atrás al nódulo, la úvula y el tubérculo. La división fisiológica del cerebelo.
El lóbulo anterior, colocado por delante del surco primario, lleva en la parte central al vermis superior, cuya parte llamada língula se confunde con la válvula de Busens. Las porciones laterales corresponden a los hemisferios cerebelosos. El lóbulo medio comprende una parte central que forma parte del vermis y a los lados a la mayor parte de los hemisferios el surco circunferencial, que va a limitar al lóbulo semilunar superior y por la cara inferior al semilunar inferior, el lóbulo digástrico y la amígdala. El lóbulo posterior comprende gran parte del vermis inferior y es el llamado también arqueocerebelo, por ser la parte del cerebelo que se desarrolla primero en la escala animal. Está en conexión con las vías vestibulares y por eso se le da el nombre de cerebelo vestibular. Estructura del cerebelo. Se consta de la sustancia gris que comprende una pequeña parte central y otra más extensa que es superficial. La superficial se extiende en forma de lámina delgada que cubre la superficie del cerebelo y se interrumpe para dar paso a los pedúnculos cerebelosos, a la válvula de Busens y a la de Tarín. En la corteza cerebelosa se reconocen dos capas, la del estrato granuloso y una externa que es el estrato cinéreo o capa molecular. Entre ambas se encuentran células de Purkinje. La sustancia gris central está formada por varias masas grises, que son los núcleos dentados u olivas. Están formados por una lámina delgada de sustancia gris, fuertemente sinuosa, plegada sobre sí mismo, que contiene en su interior sustancia blanca. Por dentro del núcleo dentado se encuentra el dentado accesorio o émbolo y tiene su porción ancha hacia adelante. Más adentro del émbolo, varios núcleos globulosos alargados, que reciben el nombre de núcleos dentados accesorios internos. Por dentro de estos se encuentran dos masas grises, gruesas y redondeadas. Son los núcleos del techo o núcleos fastigiales. Sustancia blanca. Rodea los núcleos grises centrales y emite prolongaciones que penetran en el espesor de los lóbulos, láminas y laminillas, por lo que recibe el nombre de árbol de la vida. Varía según se vea el corte del lóbulo medio o de los lóbulos laterales. Se han distinguido 3 árboles de la vida, 2 correspondientes a los lóbulos laterales y 1 al vermis. Funciones del cerebelo. Son las vías de conducción que penetran en el cerebelo. Estos son 3 pares, los pedúnculos cerebelosos inferiores, los medios y los superiores. Los primeros son 2 cordones más o menos cilíndricos. Por estos cordones pasan las vías procedentes de la médula y del bulbo. Las vías de origen medular nacen en la columna de Clark y se dirigen para constituir su trayecto ascendente el haz cerebeloso dorsal o espinocerebeloso posterior. Las fibras olivocerebelosas y el haz olivocerebeloso, constituido por fibras aferentes, nacen en la oliva vulvar y en las olivas accesorias y terminan en el vermis y en el hemisferio del lado opuesto. Dichas fibras corren por el pedúnculo cerebeloso. Los pedúnculos cerebelosos medios son los más voluminosos y conectan el cerebelo con la protuberancia. Tienen forma plana de adelante a atrás y presentan una cara anterior en relación con el peñasco y cubierta hacia abajo por el lóbulo del neumogástrico. La cara posterior bordea la parte posterior externa de la protuberancia. Las fibras de los pedúnculos conducen al lóbulo medio del cerebelo impulsos nerviosos de origen cortical. Cerebelosos superiores son 2 cordones constituidos por fibras de los núcleos del cerebelo. Van al núcleo rojo y al tálamo del lado opuesto. Tienen una cara posterior superior, un borde externo, un borde interno y extremidades. Por el pedúnculo cerebeloso superior emergen fibras del haz cerebelo-robotalámico. Los 2 pedúnculos cerebelosos superiores entrecruzan sus fibras formando la decausación de Wernicke.